tratamos, a ver si logramos. Perfecto, ahí mejor. Bien. Estamos complicados, ahí. ¿Cómo va, Ale? Bien. ¿Cómo va? Bien. Perdón que no estuve el otro día, pero ya estoy acá, firme junto al pueblo. Sí. Ya de nuevo estamos todos juntos en esta tarde de viernes por Rayuelas Lacanianas, por el Instagram de Rayuelas Lacanianas, y tal vez quien nos ve, tal vez nos está viendo por el canal de YouTube. Así que, bueno, vamos a... Que si no saben, pueden suscribirse, por favor, al canal de YouTube de Violén Fapúpulo, a donde pueden encontrar todos los vivos que hemos estado haciendo desde hace más de un año. Impresionante, ¿eh? Empezamos tempranito, ¿no? Cuando empezó la pandemia, la verdad que buenísimo. Sí, hubo alguien, Sabrina fue, que estuvo escuchando el podcast. Ya que estamos, podemos hablar de que hay un podcast en Spotify que se llama Charlas en Rayuela con Violén Fapúpulo, por si ya se vieron todos los videos y ya nos siguen todos los viernes, pueden también escuchar el podcast en Spotify. Sí. Algo lindo y que les agradecemos mucho es esto que dicen, que a veces hacen maratones, como tratamos de trabajar cortito y puntual. ¿Vieron? A mí una cosa que me pasaba cuando estudiaba psicoanálisis era que todo era largo y enorme y todo era muy como costoso en muchos términos, y entender cada concepto era más o menos como inconmensurable. Y bueno, la idea de estos vivos es dejar como claro que es posible explorar ciertos conceptos, por lo menos en sus cuestiones principales, ¿sí? Para ver si tal vez a uno le sirven o no, y después uno podrá ir a estudiar con quien quiera, a largo, pero ya teniendo una idea de lo que es posible, ¿no? No que para cada cosa es con tanto sufrimiento académico, ¿sí? Vos sabés que el otro día, yo doy clase en el segundo año de la carrera, esto por ahí es sabido, y había unas alumnas que me decían como, ya lo están sufriendo, ya están en el segundo año, ya tienen 19 años y ya están pasándola mal por Lacan. Y le digo, quédate tranquila, vos tenés que leer Rayuelas Lacanianas y se te ilumina la vida y el camino a través del psicoanálisis de Lacan. Porque no puede ser que uno ya venga predispuesto a sufrirlo. Sí, ¿cómo puede ser? ¿En qué momento hagamos eso en la facultad? ¡Qué horror! Sí. Hay como un mandato de que todo tiene que ser, digamos, como en la neurosis, digamos, ¿no? Todo tiene que ser como que lo valioso y lo que es digno y lo que es, bueno, es todo muy importante, muy, ¿no? Complejo y muy, a ver... Inentendible, solo para unos pocos. Bueno, eso también. Entonces, nos parece, ¿no? Hay como, yo hace años, digamos, tengo esta posición de que la cuestión no pase por ahí, ¿sí? En todo caso, que la complejidad puede ser transmitida en corto tiempo, ¿sí? Y esto es una apuesta a trabajar, una apuesta y una apuesta a trabajar, para todos ustedes también, ¿sí? Porque así como me hacen llegar preguntas, ideas, ¿no? De cosas que yo puedo trabajar en estos vivos, me parece que el eje es este, ¿no? Es no sostener que una cuestión de que la única manera, en todo caso, de ponerse a pensar, ¿sí? Es de ese modo, ¿sí? No hay una única manera, por eso Rayuelas Lacanianas, porque Rayuelas tiene que ver con que hay múltiples modos, ¿no? De tirar la piedrita y llegar al cielo, ¿no? El juego de la rayuela que toma Julio Cortázar cuando escribe su texto Rayuelas, ¿no? Y que ustedes saben que ese libro uno puede entrar por distintos capítulos y según la sucesión que arme, se le arma una historia distinta. Y bueno, algo de esto, ¿no? De retrabajar las versiones, es súper psicoanalítico, ¿no? Por esto Rayuelas Lacanianas, y bueno, y por eso también esta otra forma que se suma digamos, a las enseñanzas que tienen, por supuesto,
otro tono y otro tiempo y que llevan, está muy bien, pero que son paralelas, ¿sí?, a esto. Si les parece, comencemos ya a trabajar. Sí, está bueno esto que decís, además porque siempre nos preguntan, o llega la pregunta de por qué Rayuela. Bueno, porque así la idea es leerlo, ¿no? Hay que tirar la piedrita y ver a dónde uno cae. Yo, por ejemplo, nunca lo leí, tu libro de corrido, yo voy a donde lo necesito. Y jugar Rayuela es la misma impronta, el mismo espíritu. Fundamentalmente, que no es necesario para entender Lacan empezar desde el seminario 1, y el 1 y el 2 y el 3, y si uno no leyó todo, entonces no es imposible, digo, porque si no se arma, sí, las bases, por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado con cierta cuestión donde se busca, digamos, señalar ese punto, ¿sí?, una y otra vez, ¿sí? Y entonces quedamos ahí entrampados en una cuestión ordenada, ¿sí?, que está muy bien, pero que no es la única manera, ¿sí? No todos son iguales. No todo es la misma estructura. ¿Qué vamos a hacer hoy? Sí. Así que bueno, hoy vamos a trabajar en algo que es muy importante y que yo por momentos doy por sabido, doy por obvio, ¿no? Estaba hablando con Natalia Santos Monteriños de Uruguay y ella me decía respecto de otras cuestiones, ¿no? Como yo a veces tocaba, digamos, de soslayo algunas cuestiones, dando por sabidas, y me decía, mira, está buenísimo esto, poder dedicarse. Bueno, hoy decidí que está bueno que nos dediquemos a pensar en que para intervenir es necesario leer al detalle lo que está pasando, ¿sí? Y leer al detalle implica abrir esa escena en sus múltiples complejidades, ¿sí?, y ver cuál es la parte en la cual el paciente se detiene, es decir, dónde está el goce escondido en esa escena, que más o menos podríamos pensar que las escenas tienen como cierta concepción general, ¿no?, de sufro por esto o me duele tal cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que la intervención sea apropiada, ajustada al detalle si nosotros pensáramos en términos generales, ¿sí? Entonces, vamos a retomar lo que hablábamos la vez pasada, que decíamos, en la constitución psíquica existe primero una nada original, ¿sí?, esa nada que después va a ser recubierta con la aparición del significante, cuando el sujeto se incluye en el mundo del lenguaje, se va a circunscribir esa nada original en lo que llamamos la falta, ¿no? Y decimos, los neuróticos padecemos de la sustracción, ¿sí?, la pérdida de la naturalidad en pos de el significante, ¿no? Entonces, en la constitución psíquica, en la base, cuando un sujeto habla, cuando empieza su análisis, uno siempre tiene que saber que en la base de eso, digamos, en lo más profundo, aunque no gustemos de esas concepciones de profundo versus superficialidad, pero en ciertos aspectos vale la pena tenerlo en cuenta. Tenemos el punto del vacío, ¿sí?, de la falta. Después, como decíamos en el vivo de la semana pasada, la langue materna, ¿sí?, que tiene que ver con el lenguaje, con la palabra, pero antes de su armado en forma sintáctica, semántica, ¿sí? La langue materna es algo sumamente primario, ¿sí?, que después la cara simbólica de eso va a ser el discurso del otro, ¿no? El discurso del otro es eso que nosotros escuchamos, eso que muchas veces podemos decir, bueno, este paciente está identificado a su padre, a su madre, en el sentido que está atrapado en un discurso, lee la realidad desde un modo de leer que no le es propio, sino que es de aquel con el cual está identificado. Entonces decimos, en ese discurso del otro, decíamos la vez pasada, para llegar a
penetrar ese discurso del otro, a romper con eso y a encontrarse con esa falta que está en el origen, ¿sí? Que es lo que el sujeto necesita, ponerse en contacto con aquello que no cierra, salir de lo fálico. Esa forma, digamos, de intervenir, Lacan lo llamaba, ¿se acuerdan? Esto de operar con un buen par de tijeras, ¿no? Para encontrar el objeto A. Entonces nosotros decimos, bueno, en la parte de la falta, ¿sí? En la parte de esa nada, cuando se une con la langue, cuando el sujeto está atrapado, tomado por el significante, ahí se desprende ese objeto tan particular, y que ya hablamos el año pasado y vamos a volver a hablar, que es el objeto A. Entonces, en estas superficies que tenemos, el discurso del otro es algo que tiene que ser atravesado, abierto, separado, para dejar libre, al aire, ¿sí? Ese objeto A que causa el deseo, ¿sí? ¿Para qué? Para que el sujeto pueda salir de las identificaciones que lo capturan y preguntarse a sí mismo, ¿sí? ¿En qué lugar quiere estar en su vida? ¿Qué quiere para sí mismo? ¿Cuál es su deseo? ¿Sí? Más allá del deseo de sus padres, ¿sí? Para preguntarse qué quiere, el sujeto tiene que atravesar la cara simbólica del discurso del otro. Exactamente. Y eso lo hacemos con un buen par de tijeras, dice Lacan, ¿verdad? Entonces, ustedes recuerdan que el síntoma es un, digamos, como podríamos decir, es un andamiaje, ¿sí? De palabras, de significantes, ¿sí? El síntoma tiene una formación simbólica, fuertemente simbólica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que desarmar? Por un lado, por el lado del desciframiento, ir desarmando las distintas capas, ¿no? De ese síntoma, para en el detalle adentro encontrar ese objeto A. ¿Es un poco como la olla de la que hablaba Freud? Exactamente, exactamente. Freud es maravilloso en ese sentido, porque él ubica el Das Ding adentro, digamos, como en el medio, y dice, está recubierto de capas concéntricas al modo de una cebolla. Esto lo dice tempranísimo. Tempranísimamente, sí. Esto también tiene, por ahí podemos retomarlo por lo profundo y por lo superfluo. Viene un poco de la mano de esa idea, ¿no? De esa imagen. Como hablábamos el otro día de lo que se recubre. De hecho, en Freud no está la cuestión que Lacan sí toma y que además sirve mucho, por supuesto, de esta banda de Moebius, donde lo de afuera y lo de adentro en realidad son como dos formas imaginarias, ¿no? Que uno tiene de entender. Uno piensa, bueno, lo de afuera es de afuera, lo de adentro es de adentro, y son opuestos. Esto es pensar en términos de una lógica clásica, ¿sí? Los contradictorios, ¿sí? No son lo mismo, ¿no? Dice la lógica clásica. Bueno, el Moebius dice, sí, esto y esto pueden ser exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces ustedes ven la banda de Moebius, donde si siguen con el autito, por ejemplo, por una cara, por el lado de afuera, lo siguen recorriendo y de repente están adentro, ¿sí? Eso lo hicimos el año pasado en un video. Ethel dice que es en la carta 52, lo de la cebolla. Genia, Ethel. Tal cual. Entonces, bien, eso lo vemos en Lacan, pero Freud sí hablaba en términos de más de profundidades, ¿sí? De superficies. ¿Recuerdan? El yo es la proyección de una superficie, de la superficie corporal, dice Freud. Es decir, es absolutamente importante en la clínica el concepto de superficie, el concepto de profundidad, ¿sí? Entonces, por supuesto, a ver, no es que uno invalide al otro, ¿sí? Es muy importante comprender que cuando Lacan nos explica cosas, lo hace sobre la base de un profundísimo conocimiento de la obra freudiana, que da por sabido en todos nosotros,
Entonces él se dedica como a trabajar y retrabajar eso y después también no a armar siempre su propia teoría. Pero no pasa, no siempre. Por eso, entonces, a mí me interesa mucho, digamos, que comprendan este doble valor de lo simbólico. Es decir, por un lado, lo simbólico es la base del síntoma, ¿sí? Es lo que nos permite constituirnos como sujetos deseantes, ¿sí? Lo que nos saca del orden del instinto y nos lanza al mundo del deseo. O sea, hay toda una parte donde lo simbólico es, fructífero, interesante, creativo, tiene toda la parte, digamos, de las metáforas, ¿no? La poesía, la literatura, digamos, el hecho de que el hombre haya llegado a la luna es posible, ¿sí? Porque hay simbólico, porque hay estudio, porque por eso estudiamos, por eso se crean la cantidad de cosas que se crean, ¿sí? Porque la gente quiere conectarse, entonces cada vez se crean celulares mejores y computadoras, y entonces es una parte maravillosa de lo simbólico. En términos de nuestro trabajo, eso tiene que ver con la historia del sujeto, las identificaciones, ¿sí? Los lugares que ha atravesado, ¿sí? Y que dicen de su devenir, ¿sí? Dicen de su historia y dicen de sus marcas en orden al futuro. Pero hay otro aspecto de lo simbólico, ¿sí? que es un, casi como diría, un casquete, como hablábamos, ¿no? Recién de las capas de la cebolla, ¿no? Que nos impide ver lo real, ¿sí? Nos impide llegar al objeto A, ¿sí? Eso que, por eso yo hoy empecé recordándoles lo que veíamos la vez pasada, de que está en la superficie, podríamos decir así, de este relato, está en lo imaginario, en la superficie, pero digamos, en este relato que hablábamos, el discurso del otro es la versión simbólica de la langue materna. Y la langue materna se apoya sobre esa nada original, sobre ese desprendimiento inicial que constituye a un sujeto mediante la falta. Sí, Ale. Dos cosas. Sí. Son -10. Y la segunda es, esto tiene que ver, no sé, se me ocurre, tal vez voy a decir cualquier cosa, con el tema del plus de goce y la causa de deseo. El plus de goce, el objeto a causa de deseo es una cosa, el objeto a resto, digamos, van más por un mismo lugar, ¿sí? En dos aspectos distintos, y el plus de goce va de otro lado, ¿sí? Nos va a llevar un vivo, digamos, si quieren, más adelante, distinguir eso, ¿sí? El doble valor de lo simbólico, entonces, es, por un lado, la base del síntoma y el punto de origen para las modalidades de deseo, dijiste algo así. Exacto. Y por otro lado, el que nos impide encontrarnos con lo real. Exactamente, es uno de los registros, ¿sí? Pero que no hay forma de decir lo real que no sea a través de lo simbólico, ¿sí? Entonces nos impide ver en forma directa, pero es la única forma también de hacerlo, ¿sí? Es ese doblez, ¿sí? Que tiene lo simbólico y que después va a dar lugar a lo que Lacan llame síntoma, pero eso vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Entonces, vamos les cuento una viñeta clínica, ¿sí? Para tratar de ubicar el punto, ¿sí? Se trata de una mujer que ha pasado situaciones muy difíciles en su infancia, de mucha vulnerabilidad, ¿sí? Y que se ha construido muy bien, digamos, ¿no? Como mujer en muchas áreas, la verdad que súper bien, pero que viene a análisis cuando se enamora de alguien, ¿no? Ella ha tenido distintas relaciones y, bueno, distintas personas con las que ha estado y todo, pero esta es la primera vez que se enamora, ¿sí? Y ella lo que dice es, yo siendo una mujer independiente y que, bueno, de las cosas típicas, ¿no? Que podría decir una mujer que se vale por sí misma, autosuficiente, dice, no puedo creer que lo veo, él me dice que me quiere, todo, y
a los 2 minutos, digamos, que no lo veo, estoy pensando me va a dejar, o no me va a querer más, o esto se va a acabar, ¿sí? Y vivo torturada hasta la siguiente vez en la que nos vemos. Ella no le dice nada, por supuesto, digamos, a ver, es una mujer muy inteligente, se da cuenta que esto más tiene que ver con ella que con él. Cuando ella lo vuelve a ver, él es, como siempre, digamos, muy cálido, la ha extrañado, la quiere, ¿sí? Uno ahí tiene una intervención posible, hay muchas intervenciones, hoy justamente lo que acabamos de decir es que hay muchas intervenciones, tantos como analistas hay, ¿sí? Y que no hay una sola manera de ingresar a las cuestiones, ¿sí? Lo decíamos hoy cuando hablábamos de la rayuela, ¿sí? Bueno, una de las cuestiones, por ejemplo, que uno podría pensar en este caso, ¿no? Es que uno podría entrar en términos de lo simbólico, ¿sí? A pensar, bueno, como ella justamente, digamos, repite escenas, ¿no? De su vulnerabilidad, su sensación de vulnerabilidad en su infancia, y esta es una vía, por supuesto, riquísima, sumamente válida, ¿sí? Necesaria, además, en un análisis, hay que recorrer esa vía, ¿sí? Que es la vía de, bueno, esas marcas que aparecen en la actualidad, pero que son del pasado, ¿sí? Pero hay otros modos, y que ahí es donde voy cuando les hablo de esta tijera para abrir y ir al punto, ¿no? Que es cuando yo le pregunto más en detalle por esas escenas, y ella dice, no, es que yo sé que él me quiere, yo sé, me torturo todo el tiempo diciéndome que él no me quiere, o que él me va a decir que no me quiere, pero en realidad yo sé que sí. Entonces ahí ya salimos de el ámbito simbólico como decíamos, de las cuestiones de la infancia, sino que ahí estamos en el terreno del goce, ¿no? Ella, a pesar de que sabe, por eso les digo, ahí estamos con la tenaza o con las tijeras, entrando en el detalle. Estamos entrando en el detalle, es decir, ella sabe y sin embargo va y se lastima, podríamos decir, se lastima, no ella, por supuesto, ¿sí? Su super yo, ¿sí? Después veremos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace eso en ella? La hace doler, la lastima, ¿sí? Y entonces, allí donde ella insiste, digamos, dice, pero yo sé y no tengo que dejarme con esto, y ella entra en lucha interna, ahí lo que yo quiero que ustedes escuchen es cómo obra el super yo, cómo estamos en el terreno del goce, del puro masoquismo, ya excede, es otra vertiente paralela y necesaria también, ¿sí? De la intervención en relación al goce. Porque entonces ahí la conclusión que ella saca es que en los placeres, ¿sí? Ella se tiene que abstener, ¿sí? Ella no tiene que decirle nada, ella se tiene que abstener de avisarle, abstener de llamarlo, ¿sí? Ella tiene que quedar a la espera, sufriendo, ¿sí? Ese punto donde ella queda ahí, sufriente, gozosamente, podríamos decir, para los que saben que estamos hablando en términos lacanianos, no es que lo disfrute en absoluto, lo padece mucho. Ahí nos permite, ahí yo le pregunto, bueno, ¿en qué otras cosas ella es abstinente? Ella considera que debe abstenerse de los placeres. Y se abre otra vía que no hubiera aparecido de otra manera, que es la vía de las dietas, ¿sí? La vía de ciertos autocastigos, ¿sí? Muy silenciados, ¿sí? Y que es otra vía que nunca, digamos, en principio no hubiera aparecido por el lado de la intervención simbólica ligada a la infancia y a la repetición. O sea, el eje de esa intervención, entonces, ¿cuál es? Es en relación al goce. Es en relación al goce, por eso. Digo, ese par de tijeras, en relación al goce. ese par de tijeras
abre el discurso para mostrar, ¿y cuál es la parte que mostramos? Que ella, a pesar de que sabe que él la quiere, igual insiste, algo en ella insiste. Entonces ahí estamos en presencia del goce. Ya no tiene que ver con si él la quiere, sino si ella tiene miedo de que él la deje, que eso está bien, está muy bien, pero es otra cosa. Sí, pero no es por ahí. Por eso, ahí quiero que ustedes distingan bien el ámbito de lo simbólico, que está acá arriba, y el ámbito de lo real, que está acá abajo, ¿sí? Porque hemos abierto ese discurso y entonces lo que sale a la luz, ¿sí? Entre significante 1 y significante 2, lo que sale a la luz es el objeto A, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejar aquí, aparece lo real, la cara de lo real, ¿sí? Del goce. ¿Ok? Ok. Bueno, estamos sin tiempo. Justo, Espero que les sirva. Cortito y al pie. Espero que les sirva porque lo que me interesa fundamentalmente no es como esto es una receta, no. Es que frente a la misma escena hay múltiples formas de entrar. Y hay momentos en que uno decide entrar como analista desde lo simbólico y hay otros momentos que donde ya probablemente lo simbólico se ha trabajado, como en este caso, donde uno puede entrar a esa misma escena y trabajar para distinguir ese costado real del goce. ¿Okay? Bien. Bueno, Violén, muchas gracias. Suscríbanse al canal de YouTube. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. El próximo viernes, 4:30 de la tarde. Eso. Nos vemos. Bien. Cuídense. Adiós.